Bueno, ahora sí vamos a invitar también al licenciado Jaime Durán Chuquimia. Tiene una licenciatura en Economía otorgada por la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con una maestría en Gestión Pública, diplomados en Educación Superior, Derecho Administrativo, Planificación, Desarrollo, Administración Municipal, Gobernabilidad y Gerencia Política. En su trayectoria profesional desempeñó los cargos de director titular del Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad de Titularización, Sociedad Anónima. Fue viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y director general de la planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También cumplió con el cargo de director general de planificación y jefe de planificación en el Ministerio de Minería y Metalurgia. En 1999 fue reconocido como el mejor alumno de la carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. En el 2002 obtuvo el primer lugar en la categoría Prensa Escrita en el concurso Premio Nacional Visa al Periodismo Especializado en Banca. Actualmente es gerente de la gestora pública de la seguridad a largo plazo. Por favor, le damos un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro expositor, licenciado Jaime Durán. Muchas gracias por su presencia. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer la iniciativa de Javier Ávila, de la Asociación de Docentes, porque yo creo que este tipo de eventos son los que nos permiten precisamente construir conocimiento, ¿no? Agradecer la presencia de Jaime Durán, un reconocido economista y con quien voy a tener el placer de debatir. Bueno, a ver, yo he preparado mi exposición precisamente en relación a la pregunta del seminario, ¿no? ¿Qué efectos tiene la crisis mundial y si Bolivia está preparada para enfrentar esta crisis? ¿Ya? Sin embargo, yo quisiera empezar mi exposición con dos ideas que van a ver ustedes permanentemente a lo largo de mi exposición. Y quiero explicarles por qué. A ver, yo soy un crítico de dos cosas. La primera, de los manuales de economía, los handbooks, ¿no es cierto? Hasta mi admirado profesor Oliver Blanchard ha sacado un manual. ¿Por qué soy un crítico de los manuales? Porque me recuerdan a los manuales de economía política del marxismo. En la Unión Soviética se hacían manuales. Y estos manuales, el gran defecto que tenían es que te llevaban a la economía a pensar que ante un problema hay una respuesta, ¿no es cierto? Si tu economía está entrando en recesión, acelera el gasto público y si puedes la política monetaria. ¿Me entiendes? Un poco lo que nos explicaba Jaime, ¿no es cierto? Con los billetitos. Yo soy un crítico porque yo no creo que la economía funcione así, ¿ya? Y el segundo tema que yo soy un crítico es de lo que yo llamo los economistas tipo ascensor, ¿no es cierto? O sea, subió, bajó y además esta variable se explica por esta otra variable, ¿me entienden? Pues es algo así como ver la correlación entre el saldo comercial de la cuenta corriente de la balanza de pagos y las exportaciones. Obvio, pues si suben las exportaciones lo que va a ocurrir es que el saldo comercial va a aumentar. Para mí eso no es ciencia, o sea, eso está bien, es algo así, como decir, si corro un poco más rápido voy a llegar más temprano al trabajo. No, eso no es ciencia. En mi opinión, lo que tenemos que hacer los economistas es explicar, un poco como les digo a mis alumnos de economía política, tenemos que ir a la esencia de los fenómenos. Y yo creo que actualmente hay dos ideas centrales que explican qué es lo que está pasando en el mundo. La primera, el hecho de que el valor de las mercancías o de los bienes y servicios está explicado por la energía. Van a notar esta hipótesis, la voy a tratar de demostrar a lo largo de mi exposición. Y la segunda gran idea que está surgiendo, que está avanzando con una fuerza impresionante, es la idea de la igualdad. Ahora, ¿por qué hablo yo
de que hay que entender la potencia de esas ideas. Porque el mundo moderno no se explica si es que no entendemos las ideas fuerzas que hacen avanzar. Para darles una idea, hace 300 años una idea que cobró mucha fuerza fue la de la libertad, asociada al libre cambio, ¿no es cierto? Que es un poco también lo que Jaime nos ofrece al final de su exposición. O sea, dice, seamos más liberales, hagamos más libre cambio, dejemos a la empresa privada surgir y sobre esa base nos vamos a desarrollar. Lo cual es cierto, por si acaso, no es mentira. O sea, el mundo moderno no se explicaría sin la idea de la libertad. Lo que yo creo es que ahora la idea central es la de la... Y por si acaso no estoy hablando de desigualdad, estoy hablando de la igualdad y les voy a explicar por qué. Ahora bien, con ese preámbulo quiero explicar el conjunto de ideas que voy a desarrollar, ¿no? A ver, primer elemento importante. Estamos hablando de una crisis mundial, ¿ya? Y esta crisis mundial hay que entenderla, ¿no es cierto? Porque yo lo que creo es que esta crisis, que como bien decía Jaime, es una crisis que ya se la venía a venir, pero ahí yo discrepo en el diagnóstico. Lo que pasa y lo que no queremos discutir los economistas es que es una crisis del capitalismo. No podemos centrarnos simplemente en las formas, porque el gran problema que tiene el capitalismo es que todo el crecimiento, toda la producción beneficia a un grupo, pero a la vez quiere venderles a todos. ¿Me entienden? Es lo que le pasa a Estados Unidos, es lo que le pasa a la China. La China ha acumulado tal cantidad de producción, pero le quiere vender a la misma gente. Y esa gente ya no tiene ingresos. ¿No cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque si nos vamos por las ramas, vamos a tratar de ver o de pensar que en este momento hace falta más gasto público, pero momento, los espacios fiscales se están reduciendo, o de pronto más política monetaria, pero si los Estados Unidos le han metido un montón de plata y ahora no puede. Entonces eso es lo que tenemos que discutir, porque fíjense ustedes, y acá algunos datitos así bien rapiditos, porque Jaime ya los explicaba a detalle, el tema de la inflación, ¿no? ¿Notan? Tremendas tasas inflacionarias. Ahora, ¿por qué se está produciendo esta inflación? Por el costo de la energía, ¿no es cierto? Que Jaime ya lo ha explicado muy a detalle. ¿Por qué está aumentando el tema de la energía? ¿Cómo se está tratando de contener esta alta inflación? Aumentando las tasas de interés, de tal manera que la demanda agregada se reduzca. El problema de hacer eso es que uno reduce la demanda agregada y aparece la recesión. Y lo que va a ocurrir es que en el peor de los mundos posibles vamos a tener inflación con recesión, ¿no? Entonces, ese tema hay que analizar. Ahora bien, acá viene un fenómeno muy interesante, ¿no? Acá tienen el precio del petróleo desde el 92 hasta julio del 22. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo en el mundo? Lo que ha ido ocurriendo es que el precio del petróleo tiene una tendencia ascendente. Si uno observa esto como un fenómeno aislado, va a decir son las fuerzas de la oferta y la demanda que están definiendo esto, y por el otro lado va a agarrar y va a decir no, lo que ocurre es que aquí hay un mercado imperfecto, ¿no es cierto? Estamos en presencia de un oligopolio. No, mis compañeros, la razón es otra. La razón es que el petróleo es un recurso finito, ¿no es cierto? La cantidad de dinosaurios en el mundo no es infinita. Y como el mundo se ha acelerado tanto en los últimos años, lo que ha ocurrido es que la demanda de petróleo ha sido tan grande
que bueno, pues naturalmente tenía que en un momento empezar a ocurrir esto. Por esa razón yo considero que esta es una tendencia de largo plazo, no de corto plazo. No es que los precios van a caer y se van a quedar ahí, ¿no es cierto? Y eso, por si acaso, en el mundo ya se está discutiendo. Elemento importante. Otro elemento de esta crisis del capitalismo, sin la menor duda, es el tema del incremento de la deuda. Ahora bien, en mi opinión, ¿cómo funciona esta mecánica? Pues, como les decía, el capitalismo concentra, ¿no es cierto? Pocos ganan mucho frente a una gran masa que tiene poco. Ahora, ahí, naturalmente, se produce una crisis de subconsumo. Hablar, por si acaso, entre economistas de las crisis de subconsumo es sacrilegio, ¿no es cierto? No está aquí Alberto discutido y a mí me saltaba la yugular. ¿Por qué? Porque los economistas creemos que la ley de Say se cumple. ¿Qué dice la ley de Say? Toda oferta crea su propia demanda. Bueno, yo les digo, no funciona de esa manera. Y no puede funcionar de esa manera. La razón es muy sencilla. Si ustedes tienen el tamaño de la producción y lo dividen entre beneficio y salarios, ¿cuál creen que va a ser la parte que va a crecer más? No van a ser los salarios. Keynes decía, se mantiene, es la relación más estable que podemos encontrar. El tiempo no le ha dado la razón. ¿Por qué razón? Porque la magnitud de beneficios está creciendo de tal manera que está poniendo en peligro la democracia. Y ojo, por si acaso, yo no soy el autor de esta idea. Es Tomás Piketty, y que nos refuerza, sorpréndanse mis compañeros, es Robert Solow. ¿Se acuerdan del residuo de Solow? ¿No es cierto? Del modelo de crecimiento de Solow. Él plantea eso. ¿Qué está diciendo él? Su libro, El capitalismo en el siglo XXI, te dice, el 1% más rico cada vez se está haciendo más rico. Ahora, ¿por qué eso es un problema? Es un problema porque hace que la demanda se restrinja. Para ponerlo en sencillo, pues, mis compañeros, si cada uno tiene ingresos per cápita, pongamos de $2,000 al año, lo que va a comprar son, pues, $2,000. ¿Quién va a comprar las casas? ¿Quién va a comprar los carros? ¿Quién va a comprar toda la producción que existe? No van a comprar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Deuda, crédito, ¿no es cierto? Por eso hemos asistido en los últimos años a un boom del crédito privado y público, precisamente para sostener esa crisis. Ese capitalismo que está en crisis hay que sostenerlo mediante este mecanismo de deuda, ¿no? Fíjense ustedes, Estados Unidos, 132%, ¿no es cierto? Yo he escuchado un debate acá, ¿verdad? No me puedo meter por falta de tiempo, ¿no? La deuda boliviana es terrible, estamos en los niveles más altos. Pamplinas, mis compañeros. Ustedes han escuchado decirle a alguien, a los norteamericanos, cuando deben más del 100% de su Producto Interno Bruto, que están mal. En las reuniones del FMI, a las que alguna vez yo podía asistir, les decía eso. Si el FMI agarrase a los gringos y les midiese con los parámetros que nos miran nosotros, sería la peor economía del mundo. Pero nadie le dice nada, ¿no es cierto? Entonces, esto está ocurriendo, esto es lo que está pasando, ¿no? Ahora, naturalmente, frente a esta crisis mundial, lo que está ocurriendo es que los países están buscando refugio. Y por esa razón, el viejo dólar empieza a subir, ¿no es cierto? Es un indicador de lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa, mis compañeros, porque se abusa del mecanismo, porque no se está yendo a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la desigual distribución del ingreso. Hemos intentado en el mundo salir por el mecanismo de deuda. El problema de la deuda es que a la larga devalúa el dinero, porque el dinero no es otra cosa que una representación del valor de la producción, ¿no es cierto? ¿Y qué querían?
si estaban endeudando a todo el mundo, si estaban poniendo artificialmente dinero en manos de la gente, por supuesto que tenía que ocurrir este fenómeno. Como decía Marx, mis compañeros, si un país está manejado por aquellos que piensan que el dinero produce dinero, así como el peral produce peras, no van a llegar muy lejos, porque el problema no está en la esfera de la circulación, el problema está en la esfera de la producción, y ahora el problema central es la distribución del ingreso. Por esa razón yo les lanzo como hipótesis: si el mundo no empieza a redistribuir el ingreso, lo que va a ocurrir es que la guerra va a ser el camino más grande y la crisis mundial va a ser más fuerte. Y eso, mis compañeros, se los firmo. Ese va a ser el debate en los próximos años. Ya hay atisbos. Las últimas reuniones del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial de las Naciones Unidas, ya están empezando a hablar sobre esto. El libro de Piketty ha lanzado una alerta que desde la izquierda siempre la hemos manejado, pero ahora empieza a surgir con fuerza, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado estamos yendo, y eso nos está mostrando también en el caso del litio, ¿no es cierto? ¿Por qué el litio está aumentando de precio? ¿No es cierto? Por eso yo soy un crítico, pues. Me dicen, el litio está aumentando de precio porque los mercados de pronto están viendo que el precio del petróleo está aumentando, entonces hay un efecto sustitución. No, pues, mis compañeros, lo que ocurre es que esta crisis energética está llevando al mundo a ver otras oportunidades, ¿no es cierto? ¿Viste el litio? Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, y eso hay que saber entender, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Bolivia? Porque ahora con ese contexto podemos entender qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, ¿no? Porque también hay otra cosa que yo critico, es, por así ponerlo, la falta de honestidad intelectual, ¿no es cierto? Porque muchas veces los críticos agarran y dicen, esto que es un fenómeno de crisis internacional que está ocurriendo en el mundo, es culpa del gobierno, ¿no es cierto? Es que el gobierno no ha hecho esto, es que el gobierno no ha preparado. No, pues, mis compañeros, no, ¿no es cierto? Si en este momento asistimos a un crack bursátil, que por si acaso no está descartado, ¿no es cierto? ¿Eso va a ser culpa del gobierno? No, ¿no es cierto? En realidad hay que entender porque las posibilidades que tienen ahora los gobiernos se manejan en márgenes muy estrechos. ¿Por qué? Porque la economía mundial te lleva, pues, a ciertos elementos que son muy difíciles de restringir, ¿me entienden? ¿Y esto por qué? Por la globalización, pues. O sea, en estos momentos una economía que pueda decir, yo me aíslo de estos temas, imposible. Son elementos centrales que hay que entender. Y en el caso boliviano ha ocurrido un fenómeno muy particular, ¿no? Por un lado, hemos tenido en promedio, más o menos en los últimos años, una tasa de crecimiento del 4,5%. Pero Bolivia ha hecho algo que a mí me parece interesante. Por un lado, sale del dogma liberal que decía que la fuente del crecimiento estaba en el libre cambio, la inversión extranjera directa y la flexibilización laboral, ¿no? ¿Y por qué yo lo llamo dogma, no? Porque en realidad esta idea del libre cambio más o menos se explica de la siguiente manera: si los empresarios están bien, ustedes están bien, ¿no es cierto? Y en última instancia se dice algo así, plantean, ¿no? Los chilenos me encantan cuando lo explican, ¿no? Que dicen, lo que pasa es que si un empresario tiene altos ingresos, lo que va a ocurrir es que va a tener más ganas de invertir. Y si tiene más ganas de invertir, va a contratar más trabajadores. Entonces va a haber un efecto derrame en el resto. Con esto, por si acaso, no me entiendan
de que eso nunca funciona. Funciona, por si acaso, ya ha funcionado en varios países. Solo que ahí yo critico porque piensan, ¿no es cierto?, que el mundo no cambia, que en otras palabras, septiembre del 2022 es lo mismo que septiembre del 99, ¿no es cierto? En la antigüedad se hacía eso, ¿no? Había una batalla muy famosa de Alejandro, ¿no? Gaugamela era, en la cual Alejandro, el gran conquistador histórico, con 25.000 hombres vence a un ejército de 100.000. Y todo el tiempo volvían a Gaugamela y todos querían ser Alejandro, ¿no? Y yo noto a los economistas actuales siempre tratando de escarbar en el pasado y decir, pero si ese país lo ha hecho, ¿por qué no nosotros? Si esta experiencia de Adalis Rodríguez, eso me encanta, ¿no? Porque se recopila todas las experiencias y dice, adelante. Yo les digo, no, no funciona así, por una sencilla razón. Y la razón se llama China. China, mis compañeros, está desindustrializando el mundo. ¿Por qué razón? Porque China hizo algo diferente a la Unión Soviética. La Unión Soviética, cuando se cae en el 94, mis compañeros, entra en un proceso de liberalización de su economía, pero además asume formas democráticas. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con la economía? Simple, mis compañeros, aumenta los salarios. Otra vez Marx, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que Norteamérica no puede competir con los chinos. Sus salarios son muy altos. En cambio, los chinos, ¿qué hacen? No hay libertades democráticas, o sea, formalmente sí las hay, ¿no? Pero a ver ahí, lánzate contra el gobierno y vas a ver cómo te va. Lo que ocurre es que eso permite que ellos puedan pagar $60 como salario mensual. Entonces ahí ustedes se darán cuenta por qué China puede inundar el mundo con productos baratos, ¿no? Ahí Jaime nos preguntaba y nos decía, levanten la mano los que no han levantado, más bien he dicho, levanten la mano los que no han engañado jamás a sus parejas. Nadie me ha preguntado. ¿Se dan cuenta? Porque así funciona, ¿no? No hay que hacerse muchas ilusiones. Si es barato, lo vamos a comprar. Entonces, cuando yo veo, ¿no es cierto?, estas estrategias, una más interesante que la otra de inserción de mercado, les digo, vayan y tengan suerte. ¿Por qué? Y es un fenómeno, ojo, no solo de Bolivia. En América Latina, la discusión es este tema de la desindustrialización y qué se puede hacer. De hecho, en realidad, en los grandes, digamos, análisis de los continentes, a Sudamérica nos están poniendo cada vez más cerca de África. Y Sudamérica estoy hablando. No estoy hablando de que un país acá, otro país acá. Brasil es un gigante con pies de barro. Entonces, eso está ocurriendo. Ese es un fenómeno. Por esa razón es que en el caso boliviano, agarramos y decimos, tiene que haber una fuerte intervención estatal. ¿Por qué? Porque el sector privado, mis compañeros, en mi opinión, le sigue al sector público, ¿no es cierto? Y para eso no hay otra cosa que ver cómo funciona en la realidad, pues, ¿no es cierto? A ver, vean ustedes las pequeñas empresas, las empresas, cómo ven las licitaciones públicas. En última instancia, todos están esperanzados en eso. Y ojo, ahí es una realidad. Por ejemplo, en Trinidad, en Cobija, ¿no es cierto?, los que mueven, por si acaso, ahí son tres entidades: los gobiernos departamentales, el gobierno departamental, el gobierno municipal y la universidad. Así funciona. Entonces, es imposible, en mi opinión, pensar que no haya una economía, en el caso boliviano, que no tenga ese perfil. Y ese enfoque nos ha permitido precisamente que en 6 años estemos en los primeros lugares de crecimiento económico, ¿no es cierto? Hemos logrado crecer en función a esa intervención estatal. Pero la otra idea fuerza es el tema de la igualdad, que les voy a mostrar precisamente más adelante. Ahora bien, acá hay un fenómeno muy interesante que les decía en todo este contexto. En Bolivia se da un fuerte impulso
impulso al mercado interno. Ahora bien, esta idea es muy potente y tiene que ver con lo que precisamente les decía del tema de la igualdad. Como hipótesis, yo planteo que cuando un país es más igual, tiende a crecer más rápidamente. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno restringe la demanda, lo que ocurre es que las transacciones internas también se reducen. Ahora, uno me podría decir, pero si tú reduces los salarios, eres más competitivo frente a los chinos. Es casi imposible. ¿Por qué es casi imposible? Porque la tradición latinoamericana es una tradición de sindicatos fuertes, ¿ya? Vean ustedes, en Argentina, van a ver en Chile, van a ver en Perú, la presencia sindical es muy fuerte y en gran medida, por si acaso, es culpa de los gringos. ¿Por qué? Porque históricamente América Latina ha sido pues el patio trasero de los gringos, pero ha tenido esa influencia cultural de los gringos. No es que han venido y ellos, si alguna vez ustedes visitan Washington, hay un monumento muy bonito a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tienen una frase que me encanta. Ellos dicen: los norteamericanos hemos entregado nuestras vidas en varias guerras, nunca de conquista, dicen, sino siempre llevando la libertad. Ahora, claro, cuando uno es un antiimperialista acérrimo, puede decir: es mentira, en realidad han ido y han dominado el mundo, ya están metidos en Ucrania, etc. No, esa idea que tienen, por si acaso, la llevan a todo el lugar y casi siempre les sale al revés, y América Latina es una muestra de ello. Por eso van a notar nuestras ideas están permanentemente permeadas con ello, ¿no? El modelo presidencialista, por ejemplo, o los check and balance que siempre queremos hacer, la independencia de poderes, los derechos de la gente. Incluso ahora, por ejemplo, empezamos a hablar de derechos de las minorías, etc. Es parte de esa influencia que tienen. Y junto a eso han llegado naturalmente los sindicatos. Por esa razón es muy difícil hacer eso. México lo ha intentado y les ha ido como en la guerra. Brasil lo ha intentado. De hecho, Brasil tiene un salario mínimo menor a Bolivia. Entonces, por ese lado no se puede, ¿no es cierto? Lo que sí se puede hacer es potenciar el mercado interno. Y para eso lo que hay que hacer es aumentar los salarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que ha ocurrido precisamente el 2021 es que se ha tenido una tasa de crecimiento del 6,1%. El 2020 hemos caído en el 8,7%. Y la verdad, ahí yo soy un crítico de lo que han hecho en esa época, porque José Luis Parada, que era el ministro de Economía más importante del periodo, ¿no es cierto? Porque después Óscar Ortiz y luego Branco Marinkovic ya era la anécdota, ¿no es cierto? José Luis Parada tiene una idea liberal de la economía. Por esa razón hizo dos cosas. La primera que hizo fue reducir los impuestos, ¿no? En realidad los pateó para más adelante, para que las empresas puedan tener oxígeno. Y la segunda cosa que hizo fue reducir el gasto fiscal, ¿ya? Y ojo, no estoy, por si acaso, aquí no me estoy inventando. En este mismo abril lo explicó acá lo que estaba haciendo. Y dijo: esto voy a hacer y por si acaso esto es lo que va a funcionar. Luego ya se inventaron la idea de que este 8,7% se explica por la pandemia, etc. Pero esa fue su idea. Porque ellos creían que bajando los impuestos, reduciendo el gasto fiscal, lo que iba a ocurrir es que las empresas privadas iban a empezar a florecer. Tienes una idea media rara, ¿no? Lo llaman el crowding out. ¿Qué es el crowding out? Quiere decir que si el Estado invierte, lo que va a ocurrir es que
le quita recursos a los privados para invertir. En mi opinión es falso, es al revés más bien. Si el Estado no invierte, no pasa nada de eso, ¿no? Y bueno, acá algunos datitos que nos muestran qué es lo que está ocurriendo precisamente en los últimos meses en relación a esta reactivación, lo propio con el tema de la cantidad de servicios básicos, en fin, la creación de empresas que ha estado aumentando. De hecho, entre el 2006 y el 2019 hay 263.171 empresas. ¿Eso qué nos está mostrando? Que hay una dinámica importante, ¿no? El PIB per cápita ha pasado de $1.037 a $3.437 el año 2021. ¿Qué nos está mostrando esto? Que en realidad el enfoque de ir por incrementar la producción vía inversión pública y además generar una mayor igualdad es lo que está funcionando. Y acá es un dato muy importante. En realidad a julio del 2022 estamos con una inflación del 1,6%. Ahora, uno podría decir es que sostener esos niveles de inflación son complicados. No, en realidad, mis compañeros, forma parte del modelo. ¿Y por qué razón? Porque lo que busca el modelo es preservar los salarios reales. ¿Qué son los salarios reales? Son los salarios nominales ajustados por la inflación. En otras palabras, ¿cuál es la capacidad de compra? Ahora uno podría decir, ¿pero eso se puede sostener? Sí, de hecho se tiene que sostener. ¿Por qué? Porque, mis compañeros, una de las formas de ajuste que ya se está realizando en el mundo y que va a ser con más fuerza es el ajuste de los salarios reales. Ahora, ¿por qué hace eso el capitalismo? Lo hace, mis compañeros, porque es el mecanismo para aumentar la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque el producto, de nuevo, se divide entre beneficio y salarios. En una situación de crisis, como está cayendo el producto, los beneficios deberían reducir, pero para mantenerlos se recurre a este tipo de política. Eso es, por si acaso, mis compañeros, economía política. Eso es marxismo y así funciona. No es que de pronto la inflación ha empezado a aparecer porque sí, no, tiene una función, pero además tiene la otra función de disciplinar a la clase obrera. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis con salarios reales a la baja, la clase obrera tiende a dispersarse. Así funciona, ¿no es cierto? Lamento informarles que no es solo una cuestión de grafiquitas. Por esa razón, se tiene que mantener el poder adquisitivo de la población. Ahora, para eso, naturalmente, están los instrumentos, ¿no? Por un lado, está el tema de las subvenciones a los alimentos, a la gasolina, que ya lo explicaba Jaime, y también está el tema de mantener el tipo de cambio, ¿no? El mantener el tipo de cambio, no quiero decirles ni quiero venderles que es la panacea, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que en ciertas situaciones no te queda más que hacer eso. ¿Por qué razón? Por la forma en la que se ha bolivianizado precisamente el país, ¿no? De hecho, en realidad, cuando uno observa las estadísticas, en América del Sur, la más baja tasa de inflación es la de Bolivia, ¿no? ¿Tiene consecuencias políticas? Sí las tiene, ¿no es cierto? En junio, la popularidad del presidente era del 37%. De acuerdo a la diagnosis, a septiembre, la popularidad del presidente ha subido al 48%. ¿Por qué? Porque la gente observa esto, ¿no? Si los precios estuvieran subiendo, la popularidad del presidente estaría bajando. Solo vean Argentina, ¿no es cierto? En Argentina el kirchnerismo la está pasando maduras precisamente por el incremento de la tasa de inflación.
Algunos datitos, ¿no? Las exportaciones están subiendo, esto precisamente por el fenómeno del ascenso de los precios. Ahí podemos ver también que el tema de la urea, el tema del cloruro de potasio, etcétera, están aumentando, lo cual es una buena noticia. Las importaciones están creciendo, sin duda, pero un elemento importante es que la mayor parte corresponde a materias y productos, a materias primas y productos intermedios, ¿no? Entonces, en ese sentido, fomentan el crecimiento económico, ¿no? El saldo comercial a julio está teniendo un crecimiento del 13%. De hecho, en realidad, a la fecha, si la memoria no me falla, hemos tenido el mayor récord de exportaciones de toda la historia del país, ¿cierto? Entonces, ese es un dato importante que hay que trabajar, ¿no? La bolivianización. Este es un elemento central dentro del modelo. ¿Por qué razón? Porque, en mi opinión, es lo que permite que funcione la política monetaria y de esa manera podamos generar una altísima liquidez al sistema financiero, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad, ¿no? Noten ustedes, el sistema financiero, el 2006 tenía 4.361 millones de dólares, para el 2021 hemos aumentado y hemos superado los 31.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y eso nos está mostrando un resultado claro de lo que es el modelo y lo propio por el tema de las cuentas de depósitos. De hecho, también todo lo que significa el porcentaje de mora está marcado hacia abajo, ¿no? Dentro de esas políticas sociales que les planteaba, que permiten aumentar la igualdad, sin duda está el crédito de vivienda de interés social, que ha hecho que la gente pueda acceder a una vivienda al 6% en promedio, ¿no? Bien, acá quisiera detenerme un poquito en el tema de la cuestión fiscal, ¿cierto? A ver, una regla común, que por si acaso no es que la han descubierto en Bolivia, sino de hecho la han descubierto, si ustedes quieren, en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial existían dos bloques, el capitalismo y el socialismo. El bloque socialista le planteaba a los trabajadores que la razón de todas sus penurias estaba en el capitalismo, un poco como yo estoy vendiendo el chacho hoy día, ¿ven? ¿Y qué les mostraba como prueba? Agarraban y les decían, vean, las casas en las que ustedes viven, el hecho de que tengan desempleo, etcétera, ¿no? Y la verdad prendía. De hecho, previo a la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, los dos partidos más fuertes eran naturalmente el nacionalsocialista y el otro era el Partido Comunista. Y estas ideas prendían bastante en la época. Termina la Segunda Guerra Mundial y había un bloque muy fuerte. De hecho, en la época todo el mundo sabía que quien había ganado la Segunda Guerra Mundial era la Unión Soviética, ¿ya? Después Hollywood se encargó de vendernos la idea de que los gringos habían ganado. Pero ¿cuál es mi punto? Para frenar precisamente el avance del socialismo se genera una fuerte política social. Esa política social ha hecho que, por ejemplo, en varios países europeos, el gasto social fácilmente llegue al 20 o al 30%. ¿Cuál ha sido el problema? El tema del espacio fiscal. Entonces, ese espacio fiscal quiere decir cuál es la capacidad real que tengo para financiar toda mi política fiscal. Y de hecho, en mi opinión, es muy difícil que en la coyuntura actual y en los próximos años tengamos economías que puedan trabajar con superávit fiscal. ¿No es cierto? Va a ser muy difícil, precisamente por todo lo que está ocurriendo, ¿ya?
Ahora bien, en ese sentido, bueno, ratificar lo dicho por Jaime, la importancia de la inversión pública, importante también ver el tema de la deuda externa. Actualmente está al 31,2%, que está por debajo de los indicadores de la CAC. Ahí no va a haber mucho problema. Y yo lo que creo es que a futuro se va a necesitar mantener este tema de la deuda. Ahora hay que chequear los perfiles, en fin, se tiene que trabajar, ¿no? Pero veamos el meollo del problema, ¿no? El tema del déficit fiscal. Yo planteo la idea de que en este contexto que les estoy explicando, el déficit fiscal no es algo malo. ¿Por qué razón? Porque uno permite mantener altos niveles de crecimiento, pero mantiene toda la red de protección social que tenemos en el país. Llámese bono Juancito Pinto, llámese bono Juana Zurduy, llámese la renta dignidad. Hacer un ajuste, mis compañeros, lo que haría es descargar el peso de la crisis sobre los más pobres. Por esa razón es que yo considero que en este momento pensar, digamos, en ajustes fuertes al tema del déficit no es aconsejable. Yo más bien pienso que esta inversión pública lo que tiene que hacer es lograr que el tamaño de la economía sea cada vez más grande. Y sobre esa base, porque el déficit es un ratio, ¿no? Es cuál es el desbalance entre ingresos y gastos sobre el tamaño del Producto Interno Bruto. Por así decirlo, la ortodoxia dice bajar los gastos. Yo digo no, aumentar el tamaño de la producción. ¿Y cómo puedes aumentar el tamaño de la producción en una economía como la boliviana? Mediante inversión pública, no va a haber otra, ¿no es cierto? Por esa razón, yo no soy muy amigo de esas ideas que te dicen disminuir el déficit fiscal a la mala, porque como bien nos mostraba Jaime, hay ciertos gastos que son inflexibles a la baja, pues. Los salarios que nos mostraba, ¿a qué responden? Maestros, médicos, policía, fuerzas armadas, y hay un grueso contingente que son los jubilados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el viejo sistema de reparto, cuando quebró, nos dejó sin plata y ahora eso está a cargo del Estado, ¿no es cierto? ¿Y por qué soy tan insistente en este tema? Porque, en mi opinión, el modelo lo que tiene que manejar o lo que tiene que mantener es lo que ustedes están viendo en pantalla, una baja tasa de desempleo, 4,3%. Que podemos discutir la calidad del empleo, de acuerdo. Yo siempre, cuando alguna vez debato con el CEPLA, me dicen, pero es que es empleo de baja calidad, me dicen, ¿no? No están aportando a las AFPs y ahora no van a aportar con vos a la gestora. Está bien, digo, ok, pero si entre tener y no tener un empleo, lo mejor es tener un empleo. Y esto va a ser central en los próximos años. También esto, mis compañeros, esto es central. Por esa razón, yo invito siempre a mis alumnos a no pensar solo en términos de la cifra, en términos de la cifra pura, sino pensar en la gente. Fíjense ustedes, una pobreza moderada del 60% al 36,4% y una pobreza extrema del 38% al 11,1%. Eso es lo que se tiene que mantener. Y los economistas lo que tenemos que hacer es combinar todas nuestras variables para lograr que esto se mantenga. ¿Por qué? Este dato me encanta. Fíjense ustedes, el índice de Gini, ¿no? Que es una forma burda, lo entiendo, ¿no? Yo, la verdad, ahí coincido con el profesor Amartya Sen, el medir la igualdad o la desigualdad solo por el tema de los ingresos es un error. Pero bueno, es lo que hay, ¿cierto? ¿Qué hace el índice de Gini? Nos muestra la concentración del ingreso, ¿cierto? Es decir,
Cuando estamos más cerca de 1, la distribución del ingreso es más desigual. Pocos se llevan mucho. Cuando estamos más cerca de 0, quiere decir que más o menos todos nos estamos llevando lo mismo. Si ustedes quieren, este es uno de los secretos precisamente de la economía boliviana, y si me permiten decirlo, yo lo que creo es que el mundo va a seguir precisamente este camino. ¿Por qué razón? Porque no va a haber otro. Hay que redistribuir el ingreso, y esa distribución del ingreso tiene que ser más equitativa. De hecho, en realidad, fíjense ustedes, el año, si dividimos por ingresos a toda la población boliviana en 10 grupos, el año 2005, los más ricos eran 128 veces más ricos que los más pobres. Para el 2021, esa diferencia se reduce a 20. Y sobre esa base, en mi opinión, es que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? No se hagan mucho lío con el tema de la deuda, mis compañeros. En realidad, el fundamento para el tema de la deuda y todo eso es un fundamento que tiene que ver con las formas específicas que se maneja en el capitalismo, ¿no es cierto? De hecho, a fines del siglo pasado, se ha hecho el famoso Plan Brady, ¿no es cierto?, que ha sido una quita tremenda a las deudas de los países pobres altamente endeudados. De ahí nació el IEPI. Ahora ustedes me podrían decir, pero hay un alto riesgo moral. Pero ahí les pregunto, ¿y las quitas de deuda al sector privado que se han bajado en el mundo? ¿Qué ha sido pues el rescate millonario que han hecho los norteamericanos a bancos y empresas quebradas en la crisis de 2008? En otras palabras, a los bancos sí se les puede perdonar las deudas, pero a los más pobres no. Así funciona este negocio. Porque si a mí me dijeran, no, va a ocurrir ya a todos, y se acordarán mis compañeros, les lanzo una segunda predicción. Vamos a asistir en unos años a un nuevo programa de quita de deudas. ¿Qué es la quita de deudas? Es muy simple, te olvidas, ¿no es cierto? Me debías 10.000 millones de dólares, ahora ya no me debes. O una forma más disimulada, ¿no es cierto? Esa deuda la vamos a patear a 1000 años. ¿Por qué? Porque los 100 años ya nos han quedado cortos. Así funciona, ¿no es cierto? Solo que a nosotros, como países pobres, nos venden las ecuaciones. Ojo, ¿no es cierto? No más del 50%. Ojo, no hagas esto, ¿no es cierto? Tu déficit fiscal no puede estar más del 15%, ¿no es cierto? El monopolio de la impresión del dinero lo tengo yo como norteamericano. Ustedes no pueden hacer lo que yo hago. De hecho, en realidad, a mí siempre me ha llamado la atención que los manuales de economía muestran todo lo contrario que hacen los norteamericanos, especialmente en el manejo de la deuda y en el manejo del dinero. Finalmente, un pequeño apunte, ¿no? Acá tienen ustedes el precio de la gasolina, ¿no? Van a notar, esto está en dólares, 0.54, y noten ustedes los incrementos que ha existido en estos años, ¿no es cierto? En estos meses. Bueno, mis compañeros, es una decisión de política económica. Cañones o mantequilla, ¿no es cierto? ¿Castigamos a la gente o encontramos la mejor manera de subvencionar este tema? ¿Es un problema? Sin duda alguna es un problema. Pero lo que no podemos hacer es cargar el peso de la crisis sobre los más pobres, porque eso iría contra el nivel. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, estamos trabajando en el programa de sustitución de importación de diésel, aceites usados, estamos trabajando en una serie de proyectos que lo que nos van a permitir es gradualmente generar una menor presión sobre las reservas internacionales y una menor presión en el tema de los precios de los hidrocarburos. Esta respuesta es importante porque si notan,
es una salida productiva, no es una salida por el lado del ajuste, no es una salida en términos de castigar a los que menos tienen, sino más bien los más pobres, los que tienen menos ingresos, mantenerlos. Ya todo el conjunto del manejo económico, que no es sencillo, les diré, yo he estado muchos años manejando el presupuesto, es tremendamente complicado, ¿no? Por esa razón agradezco ya no estar de vicepresidente, aunque me han mandado en realidad sartén al fuego, tengo que garantizar las pensiones de todo el mundo en los siguientes años, pero eso es lo lindo, esa es nuestra labor, a eso nos dedicamos. Por esa razón les digo, simplemente para terminar, mis compañeros han elegido la profesión más fascinante de todas, porque esto es lo que hacemos, a esto nos dedicamos, y sobre esa base la gente de nosotros espera soluciones prácticas, ¿no? En ese sentido, les agradezco mucho su paciencia y muchas gracias.